El viejo hospital St. Vincent se alzaba como un gigante olvidado en las afueras de la ciudad. Abandonado desde hacía décadas, su fachada de ladrillos rojos estaba cubierta de grietas y grafitis, como cicatrices que la modernidad había dejado en su piel. Sin embargo, no era solo su apariencia lo que repelía a la mayoría, eran las historias. Las leyendas urbanas hablaban de un médico apodado, el cirujano de medianoche, quien, a puertas cerradas, realizaba operaciones macabras en sus pacientes hasta que la muerte los reclamaba. Algunos decían que el hospital estaba maldito, que las almas de los muertos rondaban los pasillos buscando venganza. Lucas siempre había tenido un espíritu aventurero. A sus 18 años, había explorado casas embrujadas, túneles abandonados y fábricas en ruinas. Pero algo en el hospital St. Vincent lo atraía más que cualquier otro lugar. Tal vez era la adrenalina o el simple deseo de comprobar si las historias eran ciertas. Esa noche, armado con una linterna, una cámara y una mochila con suministros básicos, decidió que era hora de descubrir la verdad. La entrada principal estaba bloqueada con tablones clavados, pero Lucas había investigado lo suficiente para saber que había un hueco en la valla trasera, cerca de una de las ventanas rotas del sótano. Cuando llegó, la luna llena iluminaba débilmente el terreno, y el aire parecía cargado de una tensión invisible. Mientras deslizaba su cuerpo por el hueco de la valla, sintió una punzada de duda. Pero se sacudió el miedo. Es solo un edificio viejo, se dijo. Al entrar por la ventana rota, la oscuridad del sótano lo envolvió como una manta pesada. El aire era húmedo y olía a moho y algo metálico, casi como sangre vieja. Encendió su linterna, revelando un pasillo angosto con paredes desconchadas y charcos de agua estancada. Cada paso resonaba como un eco inquietante. Lucas se obligó a avanzar, registrando todo con su cámara. El sótano lo llevó a una escalera oxidada que subía al primer piso. Aquí, el ambiente era diferente, más opresivo. Había restos de camillas oxidadas, sillas de ruedas volcadas y archivos médicos esparcidos por el suelo. Al pasar por una sala de operaciones con las ventanas tapiadas, sintió un escalofrío. La camilla en el centro parecía demasiado limpia. Como si alguien aún la usara. Lucas siguió explorando, descubriendo habitaciones y corredores, cada uno más perturbador que el anterior. En una de las salas, encontró un mural pintado con manos ensangrentadas. Esto es oro, pensó, grabando cada detalle con su cámara. Pero cuando apagó la linterna para obtener una toma más dramática, creyó ver un leve brillo en el reflejo del mural. Encendió la linterna de nuevo, pero no había nada. Los rumores sobre las almas atrapadas comenzaron a pesarle en la mente. Recordó los testimonios que había leído en foros, susurros en la oscuridad, sombras que se movían solas, gritos ahogados que surgían de la nada. Lucas no era supersticioso, pero en ese momento, sintió que alguien lo observaba. Miró a su alrededor y no vio nada, pero no pudo evitar acelerar el paso. Encontró un diario tirado en el suelo, con la portada manchada de algo marrón que prefería no identificar. Las páginas describían las experiencias de un paciente, un hombre llamado Gerald, quien había sido admitido por un dolor abdominal pero nunca salió del hospital. Los últimos días en el diario eran incoherentes, llenos de dibujos de figuras oscuras y palabras repetidas, él viene de noche. No podemos escapar. El corazón de Lucas latía con fuerza mientras continuaba. Entonces, lo escuchó, un sonido sutil, como el roce de zapatos contra el piso, que venía de un pasillo cercano. Apagó la linterna y contuvo la respiración, tratando de convencerse de que era un animal o el viento. Pero cuando los pasos se detuvieron justo detrás de él, su sangre se heló. Giró lentamente, con la cámara en alto, grabando en la oscuridad. «Hola», susurró, con la voz temblorosa. Nadie respondió, pero el frío a su alrededor se intensificó. De repente, sintió un aliento helado en su nuca, y un susurro apenas audible rompió el silencio: «No deberías estar aquí».
Lucas sintió cómo se le erizaba la piel al escuchar el susurro. Se giró de golpe, iluminando con su linterna el pasillo vacío. El silencio era tan profundo que su propia respiración resonaba como un eco. Relájate, solo es tu mente jugándote trucos, se dijo, intentando ignorar la sensación de que algo lo acechaba desde las sombras. A pesar de su miedo, la curiosidad lo empujó a seguir adelante. Decidió explorar el segundo piso, donde, según las historias, el cirujano de medianoche había realizado sus experimentos más atroces. Subió las escaleras, cada paso acompañado por un chirrido que parecía amplificar el peso de la atmósfera. Al llegar, notó que las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas, líneas cruzadas y símbolos que no reconocía. Al tocarlas, sintió una vibración extraña bajo su mano, como si las paredes estuvieran vivas. Las habitaciones del segundo piso estaban en peores condiciones. Techos derrumbados, camas oxidadas y manchas oscuras que parecían haber resistido el paso del tiempo. En una de las habitaciones, encontró una caja metálica. La abrió con cuidado y descubrió frascos etiquetados con nombres y fechas, todos conteniendo lo que parecían ser restos orgánicos. Su estómago se revolvió, pero antes de que pudiera cerrarla, escuchó un golpe seco proveniente del pasillo. Se asomó lentamente, pero no vio a nadie. Sin embargo, algo llamó su atención, una de las puertas al final del corredor estaba abierta, cuando él juraría que antes estaba cerrada. A pesar del miedo que crecía en su interior, decidió acercarse. Al cruzar el umbral, sintió un cambio en la temperatura, el aire era pesado y frío, casi como si lo abrazara. La habitación era una antigua oficina, probablemente del director del hospital. En el escritorio, encontró más documentos cubiertos de polvo. Mientras los hojeaba, descubrió algo inquietante, un registro de pacientes que incluía detalles sobre sus muertes. Pero había algo extraño, muchas de las causas de muerte estaban tachadas y reemplazadas con una sola palabra escrita con tinta roja: experimento. Lucas sintió un hormigueo en la nuca, como si alguien lo estuviera mirando. Se giró rápidamente y vio una sombra moverse por el reflejo de una ventana rota. Intentó convencerse de que era su imaginación, pero entonces escuchó algo más, un murmullo bajo, como voces lejanas hablando al unísono. Ayuda. Sal. Muerte. Las palabras eran confusas, pero suficientes para helarle la sangre. Decidió que ya había tenido suficiente y comenzó a retroceder hacia las escaleras. Sin embargo, al llegar al pasillo, notó que las puertas que antes estaban abiertas ahora estaban cerradas. Su corazón empezó a latir más rápido, y cada paso hacia la salida parecía interminable. Fue entonces cuando lo vio, al final del pasillo, una figura alta y delgada, con un delantal manchado de sangre y un bisturí brillando bajo la tenue luz de la luna. La figura permanecía inmóvil, pero Lucas sentía que sus ojos lo perforaban. Trató de moverse, pero sus piernas no respondían. No deberías haber venido, dijo una voz que parecía surgir de todas partes, profunda y llena de ira. En ese momento, la figura avanzó lentamente hacia él, arrastrando el bisturí por la pared, dejando un rastro de chispas y un chillido metálico que le hizo apretar los dientes. Desesperado, Lucas retrocedió hasta una de las habitaciones y cerró la puerta. Escuchó los pasos acercándose, cada vez más fuertes, hasta que se detuvieron justo frente a la puerta. El pomo giró lentamente, y Lucas, en un arrebato de pánico, comenzó a buscar algo con que defenderse. Encontró una vieja barra metálica y la sostuvo con fuerza mientras contenía la respiración. La puerta se abrió de golpe, pero no había nadie. Sin embargo, el frío en la habitación era insoportable, y las paredes comenzaron a sangrar un líquido oscuro que goteaba hacia el suelo. De repente, sintió una mano invisible agarrarlo del brazo con fuerza, y las luces de su linterna comenzaron a parpadear. Entonces lo entendió: el hospital no estaba vacío. Las almas atrapadas querían que él se quedara. Uno más para el cirujano,
susurró una voz antes de que todo se volviera negro. Lucas despertó en completa oscuridad. La linterna estaba rota y su cámara, tirada a unos metros, emitía un leve parpadeo rojo, como si aún estuviera grabando. Intentó moverse, pero su cuerpo estaba pesado, como si una fuerza invisible lo mantuviera pegado al suelo. El aire era opresivo, cargado de un olor dulzón y metálico. No, esto no puede estar pasando, murmuró, mientras su respiración se aceleraba. De repente, escuchó un chirrido cercano. Giró la cabeza y vio como una camilla oxidada, empujada por una sombra indistinta, se deslizaba hacia él. Sobre ella, herramientas quirúrgicas antiguas tintineaban, reluciendo débilmente en la penumbra. Lucas quiso gritar, pero su voz se ahogó en un nudo de pánico. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, murmurando palabras incomprensibles que parecían mezclarse en un coro macabro. Cuando intentó levantarse, sintió que algo lo sujetaba por los tobillos. Miró hacia abajo y vio unas manos pálidas, casi traslúcidas, que emergían del suelo. Trató de zafarse, pero las manos tiraban con fuerza, arrastrándolo hacia el centro de la habitación. Las voces crecieron en intensidad, y una palabra empezó a sobresalir entre los murmullos: cirugía. Una puerta se abrió de golpe al final del pasillo, y allí estaba el cirujano de medianoche. La figura avanzó con pasos lentos pero firmes, arrastrando el bisturí ensangrentado por el suelo. Su rostro era indistinto, oculto bajo una máscara quirúrgica amarillenta, pero sus ojos brillaban con una maldad antinatural. Lucas forcejeó con todas sus fuerzas, pero las manos espectrales no lo soltaban. Siempre hay lugar para uno más, dijo la figura con una voz grave, distorsionada, mientras se inclinaba sobre él. Con un movimiento ágil, el cirujano levantó el bisturí, y Lucas cerró los ojos, esperando el golpe. Pero en lugar de dolor, sintió una sensación extraña, un frío que se apoderaba de su pecho, como si algo estuviera siendo arrancado de su interior. Abrió los ojos y se encontró flotando, pero no en el sentido literal. Era como si su cuerpo físico estuviera allí, inmóvil, mientras su esencia, su alma, era arrancada y absorbida por las sombras. El cirujano lo miró fijamente, inclinando la cabeza como si lo estudiara. Bienvenido, dijo, antes de desaparecer en la oscuridad, dejando a Lucas en un estado de limbo. Las sombras lo envolvieron, y Lucas se dio cuenta de que ya no estaba solo. A su alrededor, otras figuras translúcidas, distorsionadas por el sufrimiento, lo observaban con ojos vacíos. Eran los pacientes del cirujano, las almas atrapadas en el hospital. Intentó hablarles, pedir ayuda, pero no tenía voz. «Eres uno de nosotros ahora», susurraron al unísono. De repente, Lucas sintió un tirón y fue arrojado al pasillo, como si el hospital lo estuviera expulsando de sus entrañas. Despertó jadeando, cubierto de sudor frío, tirado en el suelo del sótano. Su linterna estaba intacta y la cámara seguía grabando. Miró a su alrededor, pero el lugar estaba completamente en silencio, como si nada hubiera ocurrido. Corrió hacia la salida, ignorando los ecos de sus pasos y el sentimiento de que algo lo seguía. Cuando finalmente cruzó la ventana rota, la brisa fría de la noche lo recibió. Respiró profundamente, intentando calmarse, pero al mirar la cámara, vio algo que lo dejó helado. El vídeo mostraba al cirujano de medianoche mirándolo directamente a través del lente. Lucas arrojó la cámara al suelo y se marchó sin mirar atrás, pero nunca volvió a ser el mismo. Las noches eran un tormento, cada vez que cerraba los ojos, veía las sombras y escuchaba los murmullos. Y aunque intentó olvidar aquella noche, sabía en el fondo que una parte de él seguía atrapada en el hospital, bajo la mirada vigilante del cirujano de medianoche, esperando su turno en la camilla. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté hacerlo. Si les gustó, no olviden dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse el próximo contenido. Y si quieren ayudarme a crecer, compartan este video con sus amigos.
Nos vemos en el siguiente, hasta la próxima.